Desde que comencé a trabajar como trailero, siempre escuché historias aterradoras sobre carreteras malditas, apariciones en medio del camino y lugares donde los camioneros preferían nunca detenerse. Siempre creí que eran simples leyendas, relatos exagerados para asustar a los novatos. Pero una noche, mientras atravesaba un tramo solitario de la sierra, aprendí que algunas de esas historias son aterradoramente reales. Era una noche oscura, con un cielo sin luna que apenas dejaba ver la silueta de las montañas a mi alrededor. Había tomado un desvío por una carretera secundaria para ahorrar tiempo en mi ruta. Era un camino viejo y angosto, con muchas curvas cerradas y un asfalto que apenas se sostenía en algunos tramos. No había muchas luces en el camino, solo la del tablero de mi camión y los faros iluminando la negrura delante de mí. Mientras avanzaba, noté algo peculiar en el ambiente. El aire se volvió más denso, más pesado. El motor rugía como siempre, pero había un extraño silencio más allá del sonido del camión. Era como si la naturaleza misma hubiese enmudecido. No había grillos, ni viento entre los árboles, ni siquiera el ulular lejano de alguna ave nocturna. Solo el sonido de mi propio motor y mi respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. No era la primera vez que conducía por un lugar solitario, y no sería la última. A unos kilómetros adelante, vi un letrero oxidado al costado de la carretera. No logré leer lo que decía, pero lo que me inquietó fue lo que vi justo detrás. A la izquierda de la vía, oculto entre la maleza y algunos árboles torcidos, había un viejo cementerio. Las tumbas estaban descuidadas, algunas lápidas inclinadas y otras rotas. Apenas iluminado por mis faros, pude distinguir que muchas de ellas tenían inscripciones en una lengua que no reconocía. Pensé que tal vez era un antiguo panteón indígena, abandonado con los años. Un escalofrío recorrió mi piel, pero no tenía intención de detenerme para investigar. Seguí conduciendo, intentando alejarme del lugar lo antes posible. Pero justo en ese momento, algo cambió. Primero, sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Luego, un frío intenso invadió la cabina. Miré el termómetro del tablero, la temperatura había descendido drásticamente en cuestión de segundos. Fue entonces cuando el verdadero terror comenzó. Presioné el freno al llegar a una curva pronunciada y mi pie se hundió hasta el fondo. Nada. El pedal no respondía. Intenté nuevamente, con más fuerza. Nada. Los frenos se habían ido. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Solté una maldición y traté de bombear el pedal. Pero era inútil. No tenía frenos, el camión comenzó a ganar velocidad en la bajada. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tiré del freno de emergencia, pero la palanca se quedó rígida, como si estuviera atorada. No tenía forma de detenerme. La carretera era un infierno de curvas cerradas y barrancos a los lados. Si no lograba recuperar el control, no viviría para contar la historia. Desesperado, empecé a reducir la marcha con la caja de cambios. Bajé de velocidad gradualmente, sintiendo como el camión temblaba bajo mi control. Pero el camino era traicionero. En una curva especialmente cerrada, la carga se inclinó y sentí que el camión se tambaleaba peligrosamente. Estaba al borde de volcar. Entonces, en medio de la negrura, vi algo que me hizo olvidar por un instante el peligro inminente. Justo en el borde de la carretera, de pie sobre la hierba, había una figura alta y delgada. Sus ropas eran andrajos oscuros y su rostro era una sombra. No tenía rasgos. Solo una mancha oscura donde debían estar sus ojos, su nariz, su boca. Me observaba, inmóvil, mientras yo luchaba por mantener el control del camión. No sé cómo lo logré, pero después de kilómetros de terror, el camión finalmente comenzó a desacelerar. Aún sin frenos, logré maniobrar hasta una pequeña rampa de emergencia. Cuando finalmente me detuve, mi cuerpo temblaba como una hoja. Bajé de la cabina con las piernas a punto de colapsar. Miré hacia la carretera de donde venía,
y ahí, en la distancia, la figura seguía de pie, mirándome. Luego, sin moverse, simplemente desapareció en la oscuridad. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche. No sé si fue una coincidencia, una falla mecánica en el peor momento posible, o si algo, o alguien, quiso que sintiera el verdadero terror. Pero lo que sí sé es que nunca volveré a pasar por ese cementerio. Porque algo en ese lugar está vivo, y no quiere que los forasteros pasen sin pagar un precio. Desde que comencé en la vida de trailero, he recorrido incontables carreteras, cruzando pueblos olvidados, estaciones de servicio en medio de la nada y caminos donde la única compañía son las sombras proyectadas por los faros. Pero hay un lugar en particular que jamás podré olvidar. Un sitio que, si alguna vez te aventuras por esas rutas, te aconsejo evitar a toda costa, un viejo puesto de gasolina donde los camioneros ven sombras extrañas. Era una noche de luna nueva, y el cielo estaba completamente negro, sin una sola estrella iluminando el camino. Venía conduciendo por una carretera solitaria, tratando de llegar a la siguiente ciudad antes del amanecer. El tanque de diésel ya estaba en reserva. Y mis párpados comenzaban a pesar después de horas al volante. Fue entonces cuando vi un letrero viejo y corroído al costado de la vía. Apenas legible, indicaba una estación de servicio a pocos kilómetros. No lo pensé dos veces y seguí la señal. Cuando llegué, el lugar parecía sacado de otra época. Un par de bombas de gasolina oxidadas, un letrero titilante con luces débiles y una tienda de conveniencia con vidrios empañados. No había otros vehículos a la vista, solo mi camión y el silencio absoluto. Me estacioné junto a una de las bombas y bajé, estirando los músculos adoloridos por el viaje. Alrededor, la oscuridad se extendía como un mar negro, solo interrumpida por la tenue iluminación del puesto. Esperé unos minutos, pero no apareció ningún encargado. Me acerqué a la tienda para ver si alguien estaba dentro. La puerta de vidrio crujió al abrirse y un aire helado me golpeó en la cara. Algo no estaba bien. El lugar olía a humedad, a algo antiguo, como si no hubiera sido usado en mucho tiempo. En los estantes, los productos estaban cubiertos de polvo, y la caja registradora parecía abandonada. Toqué el timbre en el mostrador, pero nadie respondió. Fue entonces cuando lo vi. A través del reflejo del vidrio de la tienda, distinguí una figura oscura de pie junto a mi camión. Mi respiración se detuvo por un instante. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo la vasta carretera y la noche insondable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien en ese lugar. Regresé al camión con el corazón latiendo con fuerza. Subí a la cabina y cerré la puerta con seguro. Fue en ese momento cuando, a través de los espejos laterales, vi movimiento. Sombras. Figuras altas y delgadas deslizándose entre las bombas de gasolina. Sus formas eran borrosas, como si no fueran completamente sólidas. Intenté encender el motor. Pero este no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero el camión estaba muerto. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho. Miré por la ventana y vi una de esas sombras más cerca, justo al lado del espejo retrovisor. No tenía rostro, solo un vacío oscuro en donde deberían estar sus ojos. De repente, una voz distorsionada susurró mi nombre. No podía ser posible. Nadie sabía que estaba allí, la desesperación me invadió. Golpeé el volante y giré la llave con todas mis fuerzas. Finalmente, el motor rugió de nuevo. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y salí disparado de ese lugar. A través del espejo. Vi cómo las sombras se desvanecían en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. Desde entonces, he evitado ese tramo de carretera. Otros camioneros han hablado de lo mismo, figuras que los observan desde la oscuridad, voces que susurran entre el viento y una sensación de ser vigilado por algo que no pertenece a este mundo.
Algunos dicen que en ese lugar hubo un accidente hace muchos años, que una pipa explotó y carbonizó a varias personas. Otros creen que es un punto donde las almas errantes quedan atrapadas. No sé cuál es la verdad, pero sí sé que hay algo en ese puesto de gasolina que no es de este mundo. Y alguna vez viajas por esa carretera y ves el viejo letrero oxidado, hazme caso, sigue de largo y no mires atrás. Conducía mi camión por una carretera solitaria en las afueras de un pueblo del que nunca había oído hablar. Era una de esas rutas que pocos eligen tomar, porque la distancia parecía alargarse con cada kilómetro y el paisaje árido no ofrecía más que tierra seca y árboles retorcidos. El reloj del tablero marcaba las 2:37 de la madrugada cuando sentí el primer tirón en el motor. Al principio pensé que era una irregularidad en el asfalto, pero pronto el camión comenzó a dar tirones más fuertes y, antes de que pudiera reaccionar, el motor se apagó por completo. Me quedé varado en medio de la nada, salí de la cabina con una linterna en mano, sintiendo el frío nocturno calar en mis huesos. Abrí el capó y miré el motor, aunque debo admitir que mi conocimiento sobre mecánica era limitado. Todo parecía en orden, al menos a simple vista, pero el camión no arrancaba. Maldije en voz baja y saqué mi radio, intentando comunicarme con alguien, pero la señal era débil. Estaba solo en una carretera olvidada, con la única compañía de la luna menguante y el ulular del viento entre los árboles. Fue entonces cuando vi las luces de una pequeña construcción al lado del camino, unos metros más adelante. No recordaba haber visto nada en el mapa, pero la situación no me dejaba muchas opciones. Caminé hacia la edificación y, al acercarme, noté que se trataba de un viejo taller mecánico. No había ningún letrero ni señales de actividad reciente, pero la luz parpadeante en el interior me dio esperanza. Golpeé la puerta con cautela y, tras unos segundos, un anciano de aspecto encorvado abrió con un chirrido en las bisagras. ¿Necesita ayuda, joven?, preguntó con voz ronca y pausada. Llevaba un overol cubierto de manchas de grasa y un gorro de lana raído. ¿Necesita ayuda, joven?, preguntó con voz ronca y pausada. Llevaba un overol cubierto de manchas de grasa y un gorro de lana raído. Le expliqué lo sucedido y, sin dudarlo, tomó una caja de herramientas y caminó conmigo hacia mi camión. La forma en que se movía era extraña, como si su cuerpo flotara con pasos ligeros. Llegamos al vehículo y lo vi trabajar con una destreza sorprendente. Sus manos rugosas manipulaban las piezas con precisión, sin siquiera necesitar una linterna. No me hablaba mucho, solo emitía algunos sonidos de asentimiento mientras ajustaba tornillos y revisaba conexiones. Después de un rato, el anciano se enderezó y sonrió con una expresión cansada. Intente ahora, dijo, subí a la cabina y giré la llave. Para mi asombro, el motor rugió con vida de inmediato, como si nunca hubiera fallado. Bajé rápidamente para agradecerle y preguntarle cuánto le debía, pero él simplemente levantó una mano. No se preocupe. Solo siga su camino y no mire atrás, dijo con una seriedad que me puso la piel de gallina. Algo en su tono me inquietó, pero asentí y subí nuevamente al camión. Conduje lentamente, sintiendo cómo la carretera volvía a devorar kilómetros bajo mis ruedas. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel viejo mecánico. Había algo en el que no encajaba del todo. Miré por el espejo retrovisor y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. El taller ya no estaba. La luz había desaparecido y, en su lugar, solo había un terreno vacío con maleza alta. Frené en seco y bajé del camión, mirando hacia atrás con incredulidad. Caminé unos pasos hacia el lugar donde había estado el taller, pero no había rastros de la edificación ni del viejo mecánico. Todo parecía haber sido tragado por la noche. Solo el viento seguía soplando, silbando un lamento entre los árboles retorcidos. Me estremecí y regresé rápidamente a mi camión. Arranqué y aceleré, sin atreverme a mirar atrás. ¿Había imaginado todo? ¿Cómo era posible que mi camión funcionara si nadie lo había reparado?
No tenía respuestas, solo la certeza de que algo fuera de este mundo había ocurrido en esa carretera olvidada. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, observo el mismo terreno vacío y siento un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca volví a ver al viejo mecánico, pero algo dentro de mí me dice que sigue allí, esperando en la oscuridad a que otro viajero necesite ayuda. Antes de desaparecer en el aire, una vez más. Conducía mi camión por una carretera de montaña, una de esas rutas serpenteantes donde la niebla parece tener vida propia y las sombras se alargan de manera inquietante. La noche estaba cerrada, y el único sonido era el rugido del motor y el crujir de la grava bajo las llantas. Era una carretera poco transitada, peligrosa y traicionera, con curvas cerradas y barrancos que parecían tragarse la luz de mis faros. Yo ya había pasado por allí antes, pero esa noche algo se sentía diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de un peso invisible. Todo comenzó cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Fue un destello fugaz, como si algo hubiera cruzado corriendo al lado de la carretera. Pensé que era mi imaginación, tal vez un animal que se escabullía entre los árboles, pero a medida que avanzaba, las apariciones se hicieron más frecuentes. Bultos oscuros, sombras sin forma definida, corrían al mismo ritmo que mi camión, como si me estuvieran siguiendo. Miré por el espejo retrovisor, y un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie en la carretera, pero las sombras seguían allí, deslizándose junto a mi vehículo, sin emitir sonido alguno. Apreté el volante con fuerza, sintiendo la piel erizarse en mis brazos. Intenté acelerar, pero el camino no me lo permitía. Un movimiento en falso y terminaría en el fondo de un barranco. Las sombras, en cambio, parecían moverse sin esfuerzo, como si flotaran en el aire. Algunas se desvanecían en la niebla, mientras que otras se mantenían al lado de mi camión, acompañándome en ese viaje maldito. Intenté no mirar, concentrarme en la carretera, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Giré la cabeza y, por un instante, vi algo que jamás podré olvidar. Una de las sombras tenía ojos. Ojos brillantes, amarillos, que me observaban con una intensidad inhumana. Fue solo un segundo, pero bastó para que un terror profundo se apoderara de mí. Mi instinto me gritaba que no debía detenerme, que tenía que seguir conduciendo sin importar lo que viera o escuchara. Las sombras empezaron a acercarse más. Sentí un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre la plataforma de carga. Miré por los espejos laterales, pero no había nada. O al menos, nada que pudiera ver claramente. La sensación de que algo estaba allí, justo detrás de mí, me hizo temblar. No podía detenerme. No podía mirar atrás. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible estuviera conmigo. Entonces, el radio del camión comenzó a emitir un ruido extraño, un chisporroteo estático seguido de un susurro ininteligible. No mires, sigue, no mires. La voz era débil, distorsionada, pero la entendí con claridad. Mi respiración se volvió errática. No sabía si estaba volviéndome loco o si, de verdad, algo más estaba allí. El camino parecía alargarse. Cada curva me llevaba a un tramo idéntico al anterior. Como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Fue entonces cuando las sombras empezaron a tomar forma. Ya no eran simples manchas en la niebla, ahora tenían cuerpos largos y retorcidos, con extremidades que se movían de manera antinatural. Corrían junto a mi camión, algunas incluso parecían arrastrarse por la carretera, con movimientos espasmódicos y aterradores. Sentí que el frío me calaba hasta los huesos. Finalmente, vi una señal en la distancia, un aviso de una parada de emergencia. Un pequeño refugio en la montaña donde los conductores podían descansar antes de continuar. Sabía que no debía detenerme, pero también sabía que no podía seguir así mucho más. Conduje hasta la zona de descanso y frené de golpe. Apagué las luces y me quedé inmóvil en la cabina, esperando ver qué pasaba. Las sombras se quedaron en el borde del camino.
no se acercaron más. Se quedaron allí, observándome, con sus ojos brillantes parpadeando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, la niebla comenzó a disiparse y las sombras se desvanecieron con ella. Como si nunca hubieran estado allí, respiré hondo, tratando de recuperar la calma. Encendí el motor nuevamente y salí de la parada de emergencia, conduciendo lo más rápido que pude para salir de la montaña. Cuando finalmente llegué a un pueblo cercano, paré en una estación de servicio y bajé del camión. Un viejo encargado me miró con curiosidad y me preguntó si venía de la sierra. Asentí, todavía temblando. «¿Usted vio algo, verdad?», me preguntó con voz grave. No supe qué responder. Solo lo miré en silencio. «No es el primero», continuó. «Esos bultos han estado allí por mucho tiempo. Siguen a los que pasan de noche. Dicen que son las almas de los que nunca lograron salir de la montaña». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Subí a mi camión y, sin decir una palabra más, seguí mi camino. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Y hasta el día de hoy, cuando conduzco por carreteras solitarias, evito mirar por el rabillo del ojo. Por miedo a ver esas sombras otra vez. Desde que comencé a trabajar como camionero, he escuchado todo tipo de historias sobre cargas malditas, objetos embrujados y rutas donde lo inexplicable se convierte en rutina. Pero nunca imaginé que un día me tocaría vivir algo que cambiaría mi vida para siempre. Esta es la historia de una carga maldita que trajo desgracia a todos los que intentaron transportarla. Recibí el encargo de transportar un contenedor desde una bodega en las afueras de la ciudad hasta un pueblo remoto en las montañas. Cuando llegué al almacén, noté algo extraño. Los trabajadores evitaban acercarse a la carga y murmuraban entre ellos. Uno de ellos, un hombre mayor con rostro de miedo, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «No transportes esta carga. Ya ha matado a 2 conductores». Pensé que era una broma o una superstición, así que ignoré sus palabras y firmé los papeles. Desde el primer momento, sentí que algo no iba bien. Apenas salí a la carretera, el camión comenzó a fallar, las luces parpadeaban sin razón, el motor tosía como si le faltara aire y el GPS se volvió loco, marcando rutas inexistentes. Pensé que solo era mala suerte, pero lo peor estaba por venir. En la primera parada, decidí revisar el contenedor. Aunque estaba sellado, podía escuchar un murmullo dentro, como si alguien susurrara en un idioma desconocido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quise abrirlo, así que seguí conduciendo. Pero cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Manejaba con las manos sudorosas, sintiendo que algo estaba conmigo en la cabina. Pasada la medianoche, entré en un tramo de carretera solitaria, sin señales ni luces. De repente, el motor del camión se apagó y quedé varado en la oscuridad. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando vi el reflejo en el espejo retrovisor, una figura oscura, de ojos brillantes, sentada en la parte trasera de la cabina. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí. Salí del camión y, con una linterna, revisé el contenedor. El murmullo era más fuerte ahora, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Sentí una presencia detrás de mí y, cuando me giré, vi una sombra humanoide que se deslizaba hacia el bosque. No esperé para saber qué era. Subí al camión, cerré las puertas con seguro y recé para que el vehículo arrancara. Luego de varios intentos, el motor rugió y aceleré sin mirar atrás. Mientras conducía, sentí que algo pesado se movía dentro del contenedor. La carga no debería moverse de esa manera. El camión comenzó a vibrar, como si algo estuviera intentando salir. De repente, un golpe fuerte retumbó en la estructura metálica. Luego otro. Y otro. Como si alguien o algo estuviera golpeando desde adentro, tratando de liberarse. Mis manos temblaban en el volante. Aceleré,
pero la sensación de que no estaba solo me consumía. Pasando por un puente viejo, las luces del camión se apagaron por completo. En la negrura absoluta, escuché un lamento prolongado que venía del contenedor. Un grito inhumano, lleno de dolor y furia. Mis instintos me decían que abandonara la carga, pero no podía simplemente dejar el camión en medio de la nada. Entonces, sentí un aliento frío en mi nuca. Giré la cabeza lentamente y vi, reflejado en el parabrisas, un rostro cadavérico con ojos hundidos, mirándome fijamente. Grité y giré el volante bruscamente. El camión se tambaleó, casi saliéndose de la carretera. El reflejo desapareció, pero la sensación de estar siendo acechado persistía. Cada kilómetro que avanzaba, sentía la presencia más fuerte. No estaba solo. Algo venía conmigo. Cuando finalmente llegué al destino, un hombre del almacén me miró con una expresión sombría y dijo: esa carga ha pasado por muchas manos. Todos los conductores que la han llevado han tenido accidentes o han desaparecido. No debiste aceptarla. Supe que decía la verdad cuando revisé mi camión y vi marcas de manos en el cristal trasero, como si alguien hubiera estado tocándolo desde dentro. Renuncié a ese trabajo poco después. Hasta el día de hoy, a veces despierto en la noche con la sensación de que alguien susurra mi nombre en la oscuridad. Y lo peor es que, en esos momentos, puedo ver la silueta reflejada en el espejo de mi habitación.